esperado. Se llama Energía, la llave macroeconómica, pues sabemos y vamos a hablar de todo el impacto que tiene en lo fiscal, en lo comercial, pero también podría hacerse la lectura inversa. Macroeconomía, la llave de la energía, porque es lo que siempre termina trabando al sector. Recién atrás o abajo del escenario, Raúl me daba un ejemplo de un río que era muy difícil de atravesar, pero que la orilla se veía hace años que se ve ahí muy cerquita. Contanos, Raúl, ¿cuánto hay de cada uno? ¿Cuánto frena la economía en energía y qué tanto golpea los problemas energéticos en la macro? Mirá, yo te hacía este ejemplo. Yo veo a la Argentina en la cuestión energética como si estuviéramos acá de este lado del río, desierto, roca, todo mal. Miro del otro lado del río un vergel, todo lleno de hidrógeno, exportaciones de GNL, exportaciones de litio, una cosa maravillosa. Pero en el medio, un río, remolinos, corrientes fabulosas, todo muy difícil de atravesar y sin nadie que me dé un puente para hacerlo. Entonces, si vos mirás la situación energética argentina, es eso, lleno de posibilidades, y ese río que es la macroeconomía, nuestra historia de seguridad jurídica, el costo de capital, en fin, todas esas cosas que son las que tenemos que superar. Si vos las superaras, Argentina crecería a una velocidad fabulosa, porque es un país, yo te diría, si hay que diseñar un país para la transición energética mundial, yo te diseño Argentina, salvo la cuestión macroeconómica. Entonces, ahí tenemos una dificultad, es muy difícil de atravesar, no está claro cuál va a ser el barco o el puente que nos va a llevar, pero sin duda así es como yo lo veo. Daniel, también, bueno, es un tema que se habla como prioridad número uno del gobierno, el tema fiscal. Bueno, y sabemos que los subsidios energéticos ocupan una gran parte de ese déficit primario. ¿Cómo se debería atacar? A ver, la energía pega en lo macroeconómico en dos dimensiones, en las cuentas fiscales, en las cuentas públicas y en las cuentas externas, porque tenemos déficit de balanza comercial energética. Los subsidios energéticos el año pasado fueron, estamos hablando de dólares oficiales, 13.000 millones de dólares, 2 puntos y algo del producto. Bueno, son de una magnitud sideral. Y aquí hay una trampa cultural sobre la cual tenemos que dar una batalla. Porque la política transversalmente entiende de que tener precios y tarifas de la energía que reflejen costos económicos con una tarifa social, por supuesto, para proteger a aquellos que tienen necesidad, no se puede en un país que no está pagando salarios correspondientes a productividad media del país. Y que aumentar las tarifas para llevarlas a sus costos económicos peguen el salario y peguen la inflación. Bueno, el problema viene en cómo estamos financiando esos subsidios. Porque si estamos financiando esos subsidios con papel pintado, estamos cronificando la inflación. Y estamos siendo responsables de que no haya salarios que puedan pagar esos costos económicos. Entonces, esto es una batalla cultural que el sector creo que tiene que dar. No es que aumentar las tarifas sea doloroso y tener más subsidios sea indoloro. Es un desbarajuste el tema de los subsidios. Ahora bien, los subsidios venían bajando por la segmentación tarifaria. En los primeros 7 meses del año habían bajado un 59% respecto a los 7 meses del año anterior, en dólares estoy hablando. Pero claro, vinieron las PASO. Y acuérdense, después de las PASO, la devaluación sin plan, que tuvo un pass-through en el mes de agosto a precios. Y entonces, ¿qué precios tenemos de nuevo para ver cómo esta inflación que se nos fue a 2 dígitos la contenemos algo? Porque venían las elecciones, de nuevo los candidatos, los precios de la energía. Se congelaron los precios de los combustibles, volvieron a
congelarse los reacomodamientos tarifarios que se venían dando, acuérdense, esos 3 niveles, y entonces vamos a terminar el año con posiblemente subsidios que van a alcanzar entre los 9 y 10 mil millones de dólares. Bueno, esto es algo que la Argentina tiene que de una vez por todas desembarazarse. ¿Cómo lo van a hacer? Yo creo que hay que terminar con la segmentación tarifaria y hay que ir a tarifas que recuperen y precios de energía que recuperen costos económicos con las secuencias que establezca el plan de estabilización. Y una tarifa social que tiene que consistir en tantos megavatios hora de electricidad o tantos metros cúbicos de gas, a partir de ahí se paga tarifa plena, o la variante de dar una suma de dinero explicitada en el presupuesto a aquellos que realmente lo necesitan. Pero los bienes y servicios que maneja este sector son bienes y servicios económicos. Les recuerdo a aquellos que son colegas economistas. No son bienes y servicios públicos. Los bienes y servicios públicos se puede racionalizar su pago mediante vía presupuestaria. Acá hay exclusión de consumo. Si yo consumo el bien, no lo puede consumir otro, que es la base del bien y el servicio económico. Con lo cual, son bienes que tienen que pagar sus costos económicos. Y los subsidios concentrarse en aquellos que por indicadores socioeconómicos realmente lo pueden pagar. Interesante. Diego, me quedo con esto que decía Daniel para preguntarte, por los dichos del presidente electo, que en su momento había criticado la experiencia Aranguren de sinceramiento de precios. Correcto. Y dijo que su idea para esta etapa era hacer una adecuación de los contratos para que no vaya todo a precio. ¿Crees que eso es posible o cómo te imaginas que debería ser el mejor camino de actualización tarifaria? A ver, complemento un poco lo que mencionaba Daniel en el sentido de que hasta agosto el costo fiscal de los subsidios fue alrededor de 7.500 millones de dólares. Obviamente eso tiene un impacto sustancial en la fortaleza fiscal. En nuestro caso, obviamente, venimos acumulando un déficit crónico y uno de los grandes desafíos que va a tener la nueva administración es cómo acomodar esa macro. Dentro de esa macro tenemos desde los precios relativos y dentro de esos precios relativos los precios de la energía. La gran enseñanza un poco que entiendo esta nueva administración ha tomado de cuando el gobierno de Macri intentó el reacomodamiento tarifario, es tomar en consideración el fallo de la Corte Suprema, que hablaba de la equidad y la gradualidad. Y en ese sentido, obviamente todas las alternativas hoy están sobre la mesa. Como vos mencionás, hay una parte sustancial que podría solucionarse vía la extensión de las concesiones y ir hacia gradualidad en el incremento de las tarifas o la recomposición de la tarifa en realidad. Y otra parte, también coincido con Daniel, de alguna forma tenemos que entender que la economía o que la energía es el motor de la economía, pero esa economía o esa energía tiene que ser adecuadamente remunerada para que se acelere ese círculo virtuoso de la reinversión. Hoy lo que tenemos es una tarifa pisada que como contraprestación tiene, o sea, las empresas distribuidoras, por ejemplo, la no obligatoriedad de las inversiones. Es decir, hoy las empresas, y por eso acumulamos veranos de corte, faltantes en distintos sectores de la economía. Entonces, tiene que haber claramente una equidad y dentro de esa equidad están todas las variables sobre la mesa, desde la extensión de los contratos, una aceleración en la recomposición tarifaria, pero me parece que claramente el rumbo tiene que ser acomodemos la macro y dentro de ese acomodar la macro es qué solución le damos a las tarifas. Raúl, hasta ahora venimos diciendo todos problemas que le trae la energía a la economía argentina. Pero bueno, el sector externo es al menos una de las promesas, de acuerdo a las proyecciones, en los siguientes años. ¿Qué te imaginás que va a pasar con la balanza comercial y si puede ser, una vía de solución para justamente solucionar el déficit que tiene Argentina en el sector externo en general, si ello puede ayudar a la liberación del cepo e incluso también a
al bajar el riesgo argentino, reducir el costo financiero, ¿no? Sí, mira, te diría, la energía ya, a partir de ahora, te está dando soluciones al problema fiscal, al problema tarifario y al problema de la balanza comercial. Y te explico cómo. La inauguración del gasoducto Néstor Kirchner, con sus 10 millones de metros cúbicos de día, logró desplazar prácticamente el fuel oil y el gasoil que se consume en las centrales térmicas. Y eso te permite, y bajando el gas de Bolivia también, eso te permite bajar el costo de la energía, el costo de $90 el megavatio hora a $60 el megavatio hora. Entonces, nosotros que estamos pagando en energía eléctrica el 35%, problema tarifario de esos 90, ahora vamos a tener que pagar a 60 si mantenemos esa línea. Entonces, el salto que hay que pegar tarifario inevitable, como decía Daniel, es más chico. Entonces ahí tenés una posibilidad y hay una baja de subsidios inmediata, porque esos 3.000 millones de dólares más o menos que se van en gasoil, en fuel oil, importado, balanza comercial o en déficit fiscal porque es subsidio, eso baja automáticamente cuando el gas de vaca muerta irrumpe por los nuevos gasoductos. Entonces, vos tenés eso inicialmente, que es un reemplazo de importaciones, y ahí te mejora la balanza comercial. Y si pudiéramos hacer los gasoductos en la reversión del norte, terminar el gasoducto Néstor Kirchner llegando a la posibilidad de exportar a Brasil, vos tenés una primera línea de exportaciones de gas natural por gasoducto que le exportábamos a Chile 20 millones de metros cúbicos día, podemos volver a exportar 20, hoy exportamos 10. Es decir, inmediatamente podemos mejorar nuestra balanza comercial con mayor exportación de gas natural y lo antes posible gas natural licuado, terminar lo que podamos exportar de petróleo, avanzar con esas exportaciones que son las que están más a mano. Y después de eso va a venir el litio y hay una enorme posibilidad. Entonces yo veo que la energía es básicamente la solución al problema fiscal, tarifario y también de la balanza comercial. Es la solución. Bueno, me ayudaste a respaldar el título del panel, al menos. Daniel, hablando de la dificultad tarifaria con lo que es el sistema o el nivel de salarios que tiene Argentina, lo mismo sucede con el combustible, que es necesaria una actualización, pero para el tipo que va a trabajar todos los días con el auto y cargar el tanque le representa el 20% del sueldo, multiplicarlo por 2 o por 3 para llegar a $1 el litro como siempre estuvo, es un golpe muy fuerte. ¿Cómo se hace? Bueno, yo siempre digo que no hay islas microeconómicas que se puedan blindar frente a tsunamis macroeconómicos. El salario medio de los argentinos viene muy retrasado. El ingreso per cápita de cada uno de nosotros ha caído un 8% desde el 2011. ¿Por qué crece la población y la torta es más chica? Entonces tenemos rápidamente que reordenar la economía. Reordenar la economía es un plan de estabilización y son reformas estructurales. Ahí la productividad media argentina va a recuperar los salarios, pero tenemos que entender, en materia precios y derivados del petróleo, estamos trabajando con bienes transables. Yo muchas veces explico, cuando queremos tener barriles criollos disociados de los precios internacionales, damos una señal a la demanda y damos una señal a la inversión. A la inversión, mira, acá hay un funcionario que discrecionalmente te está poniendo un barril criollo de tantos pesos para que se ajusten los combustibles a ese barril criollo. Y a la demanda, es más barato el combustible que en los países que te rodean de la región. Bueno, demandemos más, produzcamos menos, importamos. Cuando importamos, ¿a qué precios importamos? A los precios de referencia internacional, a los que le quisimos cerrar la puerta, se nos meten por la ventana. Con lo cual, tenemos que tener absolutamente en claro que si queremos desarrollar todo el potencial que habló Raúl en materia de petróleo, en materia de gas natural, necesitamos ingentes inversiones. Esas inversiones no van a venir a un país con riesgo país del 2000%, no van a venir a un país con inflaciones
del 300%, no van a venir a un país de inestabilidad permanente y cambio de reglas permanente. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta de una vez por todas para que la macroeconomía que rodea la economía energética sea una macroeconomía viable. Y en esa economía viable, por supuesto, no vamos a tener los salarios de Miami, pero tampoco podemos tener por la productividad media nuestra los salarios de Bolivia. Entonces, esto tiene que ir en conjunto. Y es la macro acá la que tiene la primera palabra porque este país está viviendo un tsunami macroeconómico. Bueno, desafiante para que se abra paso a la obra privada, ¿no? Diego, ¿qué opinás de esta idea de empezar a construir la infraestructura energética con este modelo de la chilena? A ver, hoy lo que tenemos, hablábamos justo antes del evento, es como una serie de expresiones políticas donde tenemos que entender un poco cómo finalmente van a ser llevadas a la práctica. Es decir, la nueva administración habla de ir a un modelo a la chilena, vía concesión, vía licitaciones, de la construcción de activos a través de la inversión privada, pero también nos encontramos en un contexto de 1.900 puntos básicos. Es decir, entonces, ¿cuál es el costo? ¿Cuál es el costo financiero que pueden asumir las compañías para generar infraestructura? ¿Cuál va a ser el régimen legal que se le va a dar a esas inversiones? Es decir, hoy hay, digamos, más certeza en cuanto al rumbo, pero todavía no están claros los instrumentos. Y también coincido de que lo primero es arreglar la macro. Es decir, en un contexto de 1.900 puntos básicos, es imposible pensar en un proyecto de inversión a 30 años, financiado en dólares. ¿A qué dólar? ¿Quién va a poner $1 cuando no me lo puedo llevar de vuelta? ¿Cómo va a ser la reinversión de ese, digamos, o el repago de esa inversión? Entonces, me parece que hoy está claro el norte, queremos ir hacia un modelo donde la inversión sea hecha por privados, pero necesitamos entender también cuáles van a ser los instrumentos que van a estar disponibles para canalizar esos proyectos de inversión. Eso por un lado. Por otro lado, también, durante los últimos días venimos escuchando, el 11 de diciembre se cuelga la obra pública, y me parece que acá casi hay un punto interesante para resaltar de la nueva administración, que lo primero que dijo es los contratos que se firman se respetan, los contratos firmados se respetan. Es decir, hay una clara intención de lo que está en curso, que continúe su curso, porque ese fue el compromiso que el Estado, no Milei, no Alberto Fernández, no Catopovic, no las personas, sino el Estado ha asumido. Y eso me parece un concepto súper interesante que no veníamos escuchando, porque todos los gobiernos que venían, todos los cambios de administración, tenemos esta recalibración, reevaluación, donde al final del día se terminaban afectando jurídicamente derechos ya adquiridos. Entonces, este concepto me parece muy bueno, y de vuelta, hoy tenemos muchas expresiones políticas de hacia dónde se quiere ir, y nos falta entender un poco cuáles van a ser los instrumentos que van a estar sobre la mesa. El problema es que hay algunas que están en un limbo. Por ejemplo, la reversión del gasoducto norte, donde se firmaron el contrato de los caños, pero no así de la obra civil, que está en medio del proceso de licitación. Raúl, ¿considerás que esta obra tiene que seguir, incluso si el Estado tiene que hacerse cargo de parte de los fondos? Mira, la obra tiene que seguir porque Bolivia está rápidamente decayendo su capacidad de inyectar gas en el norte argentino, y eso nos pone en grave riesgo en todo el norte de hacer funcionar el sistema de gas y de electricidad. Así que es fundamental terminar con esa reversión. Entonces, la segunda pregunta, bueno, es ¿de dónde saco los fondos para hacerlo? Bueno, hay fondos de la CAF, de organismos multilaterales de crédito que aparentemente no alcanzan. Bueno, habrá que instrumentar a lo mejor una sobretarifa. Habrá que instrumentar tal vez alguna tarifa que los usuarios que van a hacer uso de esos gasoductos lo empiecen a pagar, como era a la antigua. Es decir, en la década del 90 se duplicaron los gasoductos de Argentina básicamente a tarifa. ¿Qué condiciones había para que eso se haga? Las tarifas eran en dólares, las tarifas eran suficientemente elevadas y el costo de capital que tenía Argentina era bajo, y por lo tanto se podía hacer esa inversión, como dijo recién Daniel, con
con un costo de capital razonable. Entonces, nosotros tenemos que llegar ahí. Por eso lo difícil es establecer ese puente. ¿Cómo hacemos para llegar a ese punto? Ahí está una dificultad muy grande. El gobierno tiene que tener realmente una mano muy fina, donde tenés por contraposición todo ese cambio macroeconómico que hay que hacer y al mismo tiempo toda la sociedad, nosotros estamos ahí dentro y tenemos que poder sobrevivir a esa transición razonablemente y como bien también dijo el futuro presidente, si hay una hiperinflación, los pobres aumentan de una manera tremenda. Entonces, esa sociedad tiene que ver que se cuida un poco en esta gran reformas estructurales que hay que hacer su situación. Es un equilibrio extraordinariamente delicado que yo diría el principal riesgo es que la ideología supere a la sensatez. Y la sensatez tiene que superar la ideología cuando uno gobierna. No se hace con ideología todo. A veces vos tenés la ideología que te da el rumbo, pero siempre tenés que filtrarlo por la sensatez que hace que evites males mayores. Nosotros vamos a tener que transitar este año, el año que viene, este periodo dificilísimo de llegar a la otra orilla, ¿no? Bueno, esa frase podría aplicar también a lo que es YPF y acá tenemos un experto que pasó por la compañía y por ahí nos puede hablar del debate sobre la privatización o no. ¿Qué opinas, Daniel? Yo creo que el tema de privatizar YPF es una puerta que ya está abierta. Se privatizó totalmente en los 90, cuando venía funcionando bien con un paquete, una masa crítica que todavía tenía el Estado, con una acción de oro, y que generaba para mí ciertos beneficios, un compromiso especial de YPF con la geología argentina y le daba dividendos al Estado porque YPF le daba ganancias. Pues intentó la privatización con Repsol, no fue feliz la administración de Repsol, pero también porque le cambiaron las reglas de juego. Y entonces yo voy a una metáfora. Más que los actores de la película, lo importante es el guión de la película. Si usted pone a Marlon Brando en una película mala, y va a fracasar en su rol protagónico, porque el guión de la película es malo. Si YPF es privada, pero está en una cancha embarrada, porque está obligada a cumplir regulaciones discrecionales, tiene cepos, tiene barril criollo, precios políticos, empresa privada, la más eficiente del mundo, Exxon, Shell, van a fracasar en su rol. Entonces, antes que pensar si YPF es privada, mixta, incluso pública, hay empresas públicas, la Saudi Aramco es una empresa pública, es la más valiosa del mundo, por valor de capitalización. Antes que pensar eso, pensemos en que tenemos que internacionalizar el mercado petrolero argentino. Un mercado que tiene que tener muchísimas inversiones, no puede tener cepos, tiene que tener precios que reflejen las referencias internacionales, tanto en petróleo como en derivados. Eso va a valorizar todas las empresas, YPF y las otras empresas privadas. Bueno, y ahí se puede entrar a decidir. Tenemos el 51% que establece la ley 26749 del Estado Nacional, que dicho sea de paso, la ley también preveía de que parte de esas acciones fueran a las provincias y las provincias nunca integraron nada de ese capital. El 51% del Estado Nacional. ¿Va a tener eso? ¿Vamos a privatizar eso en todo o en parte? Vuelvo a insistir, lo importante es tener un mercado petrolero internacionalizado donde vengan las inversiones. Y después existe el problema formal. Si queremos vender parte o todo de ese 51%, tenemos que modificar la ley. Ahora, la ley es muy curiosa. Lean el artículo 10. El artículo 10 dice: esta ley se puede modificar solamente por el voto de los 2/3 partes de los miembros de ambas cámaras. Inconstitucional. Una ley no puede establecer
en sí misma una ley que ha sido aprobada por mecanismo simple, las mayorías que deben existir para reformarla. Es la Constitución la que establece las mayorías relativas para cambiar las respectivas leyes, porque si no, metemos una ley y ponemos, esta ley puede ser solo modificada por unanimidad de los miembros de la Cámara y entramos a hacer leyes. Con lo cual, por otra ley que se apruebe por el trámite normal, eso se podría cambiar. Pero vuelvo a insistir, no pongamos el carro adelante del caballo. Primero, internacionalicemos el mercado. Cuidado, primero arreglemos el sector energético, todo esto que hemos estado diciendo, y para eso tenemos que tener una macroeconomía estable, recuperar confianza, y entonces en ese marco YPF no puede valer lo que está valiendo, valor de capitalización, se va a capitalizar mucho más. Entonces, incluso si tenemos la decisión de vender todo en parte, vamos a obtener mucho más de esa venta total o parcial. Pero recuerden la metáfora, es más importante el guión de la película que los actores. Hablando de actores, de guión y de la película, también tenemos actores que tienen que solucionar la cancha embarrada. Y hay un equipo parcialmente definido en energía con Eduardo Rodríguez Chirillo, tenemos a Horacio Marín en YPF, que los dos tienen buenas referencias. Hay que ver si la cancha está tan embarrada y cómo se soluciona. ¿Qué opinión tenés de ellos, Diego? No, la verdad que, a ver, Rodríguez Chirino estuvo, digamos, en la época de los 90, el comienzo de la regulación del mercado energético. Tiene una muy buena experiencia en todo lo que tiene que ver con las regulaciones. La verdad que las ideas que plantea él van por el lado de la desregulación completa, una menor injerencia totalmente del Estado. YPF la pone en un lugar estratégico, pero donde entiende que el privado podría hacerla funcionar mejor. Plantea así la puesta en valor y la focalización. YPF es como que, digamos, está entre Profértil, YPF Luz, YPF Agro, dispersa, no focalizada en el core. Obviamente casi todas las empresas energéticas, y de hecho ahora YPF comienza a trabajar también en el litio, todas las empresas energéticas han tenido esta diversificación. Yo creo que, digamos, las ideas son claras en cuanto a la desregulación completa de los mercados. También, digamos, acá hay algo muy importante que es, como también mencionaban recién, el carro delante de los caballos. Es decir, esto va a tener que ser un plan secuencial, articulado, donde es condición sine qua non la corrección de la macro. Si no se corrige la macro, el resto de lo que podamos plantear cae en saco roto. Porque, digamos, vamos a seguir teniendo estos desequilibrios relativos donde no me vas a permitir liberar el mercado, cuál es el sentido de que yo exporte si vos me vas a poner retenciones en las exportaciones, cuál es el precio de exportación que voy a tener, qué retorno voy a tener de las inversiones futuras que pueda hacer. Es decir, me parece que hoy condición sine qua non es corregir la macro, esta distorsión de precios relativos de alguna forma tiene que acomodarse, y después sí, todo lo que venga después. Pero la verdad, profesionalmente hablando, son dos excelentes profesionales. Marín, bueno, tiene una experiencia en Tecpetrol con el desarrollo de Fortín de Piedra espectacular. Digamos, triplicó la producción de Fortín de Piedra en 1 año y medio. Es una persona muy avesada en la industria. Hay una muy buena idea esto de no segregar los dos perfiles, CEO, presidente del board, en YPF, y concentrar todo en una sola figura. Me parece que le da cierta operatividad a las decisiones dentro de YPF. Y la verdad, les deseo a los dos la mejor de la suerte, porque ahí vamos todos. Bueno, esperemos que sea buen guión el que traigan para la película y que nos pongamos poder poner a verla y que los actores puedan brillar y usufructar este potencial que tenemos en energía, que hace tantos años lo vemos, como decía Raúl, ahí del otro lado del río, y bueno, poder cruzarlo, poder materializarlo y que empiece a aportar la energía a el ordenamiento macroeconómico que tanto esperamos.
Muchas gracias. No, gracias.